Bien, vamos a revisar ahora las cronologías de la prehistoria. Estamos hablando de una serie de periodos de tiempo que ha sido diseñada para estudiar todo este asunto de la prehistoria. En este pequeño cuadro que vemos acá a la izquierda, vemos los últimos 2.5 millones de años. Si nosotros vamos a revisar esta cronología, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. En esta primera parte de acá estamos viendo a la zona de África Central, del sur y del este. Estamos viendo que en esa región particular, la prehistoria empieza hace 2.6 millones de años. O sea, la evidencia más antigua que tenemos de, de actividades del hombre haciendo herramientas es de hace 2.6 millones de años en África, particularmente en África de suroriental, en el sureste de África. En esa parte que es donde arrancó, digamos, la vida, donde se piensa que arrancó el género Homo, perdón. Eh, entonces vamos a ver que a este periodo entre hace 2.6 millones de años y aproximadamente 200.000 años, es decir, es un periodo bastante grande, de más de 2 millones de años, estuvo, digamos, el género Homo haciendo herramientas digamos, en ese sudeste africano y de ahí, digamos, aparece un tipo de lo que se conocen industrias. Esos tipos de industrias tienen que ver con, digamos, la complejidad o la habilidad que ya había desarrollado el hombre para hacer ciertas herramientas. Eso lo vemos acá en estos, acá vemos un poco el nombre del periodo digamos, por llamarlo de algún modo, y aquí entre paréntesis vamos a encontrar los modos técnicos que vamos a entrar en ellos un poco más adelante. Por ahora me interesa que revisemos únicamente esta periodicidad, es decir, para que veamos un poco como las proporciones. Entonces, en África, digamos, ese primer periodo de lo que sería la edad de piedra temprana arranca hace 2.6 millones de años. La otra parte de esta periodización se da en los últimos, digamos, 500.000 años. En este pedacito de acá es donde está el género Homo sapiens, la especie Homo sapiens, es decir, nosotros como humanos modernos. Eh, Acá podemos ver entonces que este corto periodo de acá va a corresponder a esta última parte de acá. Entonces, si bien esta primera parte corresponde a más de 2 millones de años, esta última parte de acá corresponde a los últimos 250.000 años aproximadamente. Es para que más o menos tengamos una idea de estas cronologías. Es decir, en la última parte, en esta última parte, digamos que es de los últimos 250.000 años, fue donde se hicieron la mayor, o por lo menos donde tenemos la mayor cantidad de evidencias de actividad humana construyendo herramientas, utensilios, cultura, etc. Bien, aquí tenemos que tener en cuenta algo. Por ejemplo, nosotros mencionábamos que en el sudeste de África es de donde se tiene la evidencia más antigua. Y esa parte, digamos, esa forma humana de trabajar, no es que aparezca simultáneamente en todo África, sino que va siendo poco a poco que se va, digamos, irradiando esa capacidad técnica, digamos, de esos humanos para hacer herramientas y eventualmente pues esa capacidad se va regando a través de toda África, a través de esos primeros 2 millones de años. Más adelante, más o menos alrededor de los 1.8 millones de años, esas capacidades técnicas pasan a Europa también en la medida en que esos homos van moviéndose de África hacia Europa y hacia y hacia Asia y el resto del mundo. Entonces, ¿esto a qué va? Esto va a que todas estas cronologías son generalizaciones. O sea, estamos diciendo que es una edad de piedra temprana en África, pero realmente no es en todo África, sino que primero empieza en un punto y luego se va regando. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta para todo, no solamente para África, sino también para Europa y para Asia. Eh,
Entonces, en términos generales, si revisamos esta primera cronología, que es donde empezó la vida humana, en esta parte de acá, entonces vamos a tener que a partir de hace 200.000 años empieza un periodo que se conoce como Edad de Piedra Intermedia. Aquí, cuando hablamos de Edad de Piedra Intermedia, para poderla diferenciar de la Edad de Piedra Temprana, entonces están los modos técnicos como ya los mencionábamos. En el modo 1 básicamente son piedras talladas, es una piedra básica tallada que se tallaba por un solo lado, ¿cierto? Se tallaba con otras piedras, se iban sacando pedazos de una pequeña piedrita, se iban sacando de una roca, se iban sacando pedacitos hasta que quedaba, digamos, la herramienta que les servía a ellos pues para sacar pieles, para cortar, en fin. En el modo 2, digamos, esas piedras talladas se pulen un poco más, se tallan por ambos lados, empiezan a hacer, digamos, una especie de hachas donde hay tallas no solamente por un solo lado de la piedra, sino que se sacan por los dos lados. Entonces, y también se forma como una especie de hacha que se puede tomar, digamos, con la mano para romper y cortar cosas, huesos o cosas más duras, digamos. Ese es el que se conoce como achelense. El anterior se conoce como el oldubayense porque es el encontrado en la garganta de Olduvai en África, justamente donde se encuentran esas primeras piedras talladas, las del modo 1. Eh, y el achelense, pues es ahí también en África unas piedras de un periodo posterior un poco más pulidas, ¿cierto? Ya entre el 200.000 y hace 30.000 años más o menos estaría lo que es la edad de piedra intermedia en África, porque en Europa ahorita vamos a ver que las periodizaciones son diferentes. Entra ya un modo 3, un modo técnico 3, donde que ya estamos hablando de raederas, puntas triangulares, puntas foliáceas, etcétera. Digamos que ahí se vuelve un poco más sofisticado porque empieza a haber como una especie de serruchos, de puntas triangulares y otro tipo de elementos un poco más elaborados que ya vamos a mirar un poco más adelante. Poco a poco, ya en el modo 4, por ejemplo, del 30.000 en adelante, edad de piedra tardía, hasta el año, digamos, hasta aproximadamente hace 9.000 años, se conoce como edad de piedra tardía en África. Se tiene un modo técnico 4, donde básicamente se les ponen mangos a las herramientas y a varios utensilios, ¿cierto? Esto corresponde con lo que hemos llamado también la explosión creativa que se dio alrededor de entre el 40.000, el 30.000, más o menos en esas épocas. Ahora vamos a ver en Europa cómo fue eso. Y finalmente, aproximadamente entre el 9.000 y el 3.800 se conoce como eh, un periodo, eso también sería una edad de piedra tardía en la parte, digamos, africana, pero es muy similar a lo que se conoce como el mesolítico, que ya, digamos, todos estos utensilios van incluso mucho más pulidos, con mangos pues para las herramientas, también con grabados y cosas de ese estilo. Ya hay, digamos, una especie de muestras culturales, más allá de la herramienta plana, sino que hay algunos adornos, digamos, que van en esas construcciones humanas. Y finalmente, aproximadamente entre hace 3.800 y 3.200 se encuentran objetos de hierro en África. Eh, el hecho de que no haya habido o que no tenga noticia de evidencias de bronce y cobre en periodos anteriores no quiere decir que no los hayan utilizado, no lo sabemos, no hay evidencias del tema, pero aquí habría como una especie de salto de la edad de piedra a la edad de los metales, a la edad de hierro, sin pasar por la edad del bronce ni la del cobre, ¿cierto? El cobre que comúnmente se conoce como calcolítico. Bien, eso en lo que respecta a África Central, del Sur y del Este, es decir, esencialmente todo África, eh, incluido el desierto del Sáhara, pero pues digamos no es mucho las evidencias que hay en ese lado de África. Hay que tener en cuenta también que
definiciones de modos técnicos y todo eso fueron inicialmente o han sido tradicionalmente europeas, ¿sí? Todo el punto de vista con el que se enfoca toda esta prehistoria es fundamentalmente europeo, aunque pues luego, digamos, los norteamericanos también han, han hecho pues algunos aportes a estas teorías de la prehistoria, solo que ellos tienen a veces unos enfoques un poco distintos a los europeos. Bien, vamos a mirar ahora la periodización para Eurasia, es decir, Europa y Asia. Eh, ya sabemos que aquí podemos ver que empieza aproximadamente hace 1.8 millones de años. Vamos a poner esto así, así vamos a poder ver que en África comienza en el hace 2.6 millones de años y en Europa comienza lo que se conoce como el Paleolítico inferior hace 1.8 millones de años. Es decir, lo que en Europa o en Eurasia sería el Paleolítico inferior corresponde al modo técnico olduvayense y alachelense, ¿cierto? Este periodo de acá es equivalente a este periodo en la parte africana. Ven que comienza primero en África, luego pasa a Europa y termina un poco después en Europa. Hace 150.000 años más o menos aparecería lo que se conoce como el Paleolítico Medio, que equivaldría a lo que se conoce, a lo que sería como el modo técnico 3, que se conoce también como método Levallois. Ese es que ya lo mencionábamos, pues tenía pues como algunas características específicas. Aquí también en esta cronología los colores nos dan una pista. Este color equivale más o menos a este mismo periodo en África. Este color, esa parte del Paleolítico Medio, equivale más o menos a esta edad de piedra intermedia de África, ¿cierto? Ahora bien, desde el punto de vista europeo, vemos aquí una gran clasificación. Esta se conoce como prehistoria, precisamente porque es la anterior a hace 5.000 años, ¿sí? Esta prehistoria, digamos, se solía dividir en dos, en edad de piedra, que sería esta parte de acá, que corresponde a, o digamos tiene su final hacia hace 9.000 años. Ahí sería como el fin de la edad de piedra en Europa o en Eurasia, digamos. Igual, esto es una generalización, no pasó lo mismo al mismo tiempo en todo Eurasia. Es un área demasiado grande, eso va poco a poco moviéndose de un sitio a otro hasta que logra llegar a todos los sitios, digamos. Eh, Después del 9000, entonces se conocía como edad de los metales, ¿sí? Ahora bien, en Europa, entonces continuando con estos modos de la edad de piedra, digamos, el paleolítico superior en este caso, empieza más o menos en la misma época que empieza en África, hace 30.000 años aproximadamente. Y luego, pues hay una fase que empieza desde el 12.000 hasta el 9.000, que sería el mesolítico o la parte final de este paleolítico superior, donde esencialmente, pues, se va puliendo mucho más las herramientas que se van utilizando. Uno de los aspectos importantes en todo este caso que estamos revisando de las periodizaciones, de las cronologías, digamos, en las que se ha dividido la prehistoria, eh, es que esta parte de acá, entre el Mesolítico y lo que sería el Neolítico en Europa, es la transición entre pasar de ser cazadores-recolectores a asentarnos en, en ciudades, digamos. Ahí es donde se empieza a dar esa transición, que del mismo modo que lo hemos mencionado, no se da al mismo tiempo en todas partes. Aquí podemos ver algo interesante. Por ejemplo, después del año 9000, en este punto, si tomamos como referencia esta línea que estoy señalando acá hacia la derecha, nos vamos a ir moviendo hacia los periodos históricos, o sea, hacia la historia. Por ahora estamos entrando del Mesolítico o Epipaleolítico al Neolítico. Ese Neolítico es lo que se conoce como modo 5, que es básicamente piedra pulida, el uso de cerámica
ya digamos herramientas muy, muy elaboradas, pero todavía considerando, digamos, la piedra como material principal. Ahora bien, aquí podemos ver que este neolítico empieza en el 9000 en Mesopotamia, pero a Europa, digamos, a la parte digamos, de Europa occidental, no llega sino hasta el 8000 o incluso más allá, ¿cierto? El neolítico llega, digamos, de manera tardía o un poco después, digamos, a esa Europa occidental, a lo que sería, digamos, hoy Francia, España, incluso lo que sería el Reino Unido y, pues toda esa zona de Gran Bretaña, etcétera. Bien, en ese mismo momento, por ejemplo, en Mesopotamia se está trabajando el cobre, ¿sí? Ya empieza a haber unos trabajos sobre cobre inicialmente. eh, no se trata de metalurgia, sino que es cobre, digamos, martillado. Se va martillando, se va aplanando y con eso se van haciendo algunos elementos. Y luego ya entra a la parte de metalurgia, que implica pues coger esos materiales, fundirlos, ya empezar el uso de moldes y cosas de ese estilo. También hay una metalurgia del oro y de la plata, ¿cierto? Que digamos puede tener ciertos parecidos con la metalurgia del cobre. Cuando hablamos de edad del cobre, estamos hablando de lo que se conoce como el periodo calcolítico. De nuevo, estos nombres son puestos por europeos o digamos, estas periodizaciones han sido nombrados fundamentalmente por estos europeos. Eh, esa metalurgia del cobre, igual en Europa ocurre después, pero inicialmente se había pensado que era como una especie de radiación de Mesopotamia hacia, hacia Europa, hacia la península balcánica, pero parece ser que no, que en la península balcánica y en la península ibérica hubo metalurgia del cobre de manera independiente, ¿sí? Entonces no necesariamente fue porque fue transmitida de algún modo a través de, digamos, de rutas de intercambio esa tecnología, sino que parece ser que en la península balcánica, o sea, lo que sería Grecia y el norte de Grecia, y tanto la península ibérica, o sea, lo que es España y Portugal, hubo metalurgia del cobre ya alrededor del el año entre el 6000 y el 5000, entre 6000 y 5000 años hace. Es decir, estamos hablando del sexto milenio aproximadamente. Bien, entonces esta edad de los metales que empieza en el 9000 va transcurriendo, ya por aquí alrededor de hace 5000 años, en Mesopotamia inicia la historia. Aquí inicia la historia, pero en otras partes de Europa todavía no podemos decir que inicia la historia porque no, digamos, el uso de idioma, perdón, de escritura, no estaba, digamos, no había sido, eh, el uso de la escritura no se había difundido al este de Europa, ¿cierto? Ni, digamos, no había salido de esa zona de Mesopotamia. Entonces, no podemos decir que en esas zonas ya son periodos históricos propiamente dichos, sino que seguimos en la edad del bronce, que ya sí, digamos, llegaría a Europa, y más adelante, alrededor de el 3200 en adelante, pues sería la edad de hierro, que bueno, la edad de hierro realmente, oficialmente, digamos, podríamos decir que empieza alrededor del año 1200 antes de Cristo. ¿Sí? Estamos hablando de 1200 antes de Cristo. Estamos hablando de hace 3200 años aproximadamente. Es decir, en este punto. Aquí en este punto es donde empieza la edad de hierro, digamos, oficialmente. Eh, lo que pasa es que aquí hay que tener en cuenta que aquí estamos hablando de hace 3200 años y aquí, eh, digamos, 3200 años quiere decir 1200 antes de Cristo, ¿sí? Porque hay que recordar que eh, si contamos el tiempo a partir del nacimiento de Cristo, entonces hay como dos formas de contarlo, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido o cuánto tiempo considerando
el nacimiento de Cristo, hacia adelante o hacia atrás, cualquiera de los dos. Bien, entonces ya podemos decir que a partir de el 3000 antes de Cristo o hace 5000 años comienza la historia, la Edad Antigua, y estamos hablando de Europa. Casi que precisamente digamos, la definición clásica de historia era con base en esta definición centrada en los europeos. Pero si usamos las definiciones más modernas como el quehacer del hombre, entonces digamos que la historia sería prácticamente todo esto. Pero bueno, esos son detalles técnicos. Nosotros tenemos que mirar estas periodizaciones simplemente como algunos puntos de referencia, no más que puntos de referencia para saber más o menos en dónde estaban las cosas, en dónde estaban puestas las cosas a través del tiempo y cómo estas tecnologías se fueron desarrollando a través del tiempo. Ya hacia adelante entonces tenemos lo que se conoce como la Edad Antigua, ¿sí? La Edad Antigua la estamos contando hacia el año 400, desde el año 3000 antes de Cristo aproximadamente, hasta el año 476 después de Cristo. Hasta ahí se conoce como la Edad Antigua, ¿cierto? Luego empieza lo que se conoce como la Edad Media. La Edad Media empezaría entonces en el 476 después de Cristo y podríamos decir que termina en 1453 después de Cristo también. O sea, ya estamos en el 1453, ya estamos en lo que comúnmente se conoce como el Renacimiento. Vemos que ahí hay aproximadamente unos 1000 años, aproximadamente 1000 años de historia en esta Edad Media. Esta Edad Media, ahorita también vamos a revisar, fue pues, un periodo de 1000 años que fue prácticamente de dominio cristiano en Europa, fundamentalmente. Luego ya después de este 1453 podemos decir que que empieza la Edad Moderna, que va hasta el siglo XVIII y luego, bueno, siglo XVII, y luego diríamos la edad contemporánea, bueno, siglo XIX y XX sería prácticamente la edad contemporánea, y XXI, XIX, XX y XXI, que es, digamos, el punto donde estamos hoy en el presente. Entonces, estas periodizaciones, como las estamos viendo acá, es básicamente lo que vamos a estudiar en esta sección donde está el hombre. Es decir, una primera parte que es prehistoria, es decir, todos esos modos técnicos en los que se basó la tecnología humana, digamos, para ponerlo en términos generales, estamos hablando de tecnología no, en un sentido amplio, digamos. Estamos hablando de culturas de gobierno, culturas de muchos tipos, construcciones, ciudades, sedentarización, todo ese tipo de cosas lo estoy llamando tecnología, ¿cierto? La tecnología humana, pero pues es cómo va evolucionando ese quehacer humano a través del tiempo. Luego, a partir de este punto central en adelante, que es lo que llamamos historia, entonces estaría ya lo que conocemos con base en la escritura, que sería en la Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. Esas periodizaciones también son europeas, pero digamos que estamos acostumbrados a usarlas y seguimos utilizándolas. Finalmente, es importante mirar aquí un asunto referente a lo que es América. América es un caso muy interesante, es probablemente de la que menos sabemos en lo que corresponde a Eurasia, pues en términos de arqueología es donde más se conoce. Ahí hay pues muchas circunstancias que hacen que digamos que el avance en términos de arqueología e historia no sea tan profundo, digamos, en América, probablemente por cuestiones de presupuestos, por cuestiones de intereses. Digamos, la arqueología que hoy se hace casi que en todo el mundo es básicamente reactiva, ¿cierto? De pronto una buena parte de ella es reactiva, es decir, lo que llaman arqueología de emergencia, cuando están construyendo una obra civil en una ciudad o cerca de una ciudad, por ejemplo, o
cuando están haciendo algunas carreteras o sistemas viales para servir a algunas ciudades, se encuentran con digamos, algunas evidencias de alguna civilización o de alguna cultura, ¿cierto? Con algunos restos humanos. Entonces ahí entran los arqueólogos a hacer arqueología de emergencia porque, digamos, el interés es fundamentalmente la obra civil que se está construyendo. Entonces es necesario catalogar a mucha velocidad lo que se ha encontrado ahí para que no se pierda ese conocimiento o por lo menos para que no se pierda tanto, porque pues al no poder quedarse mucho tiempo haciendo las pruebas y todo eso requeridas y haciéndolo como se debe, digamos, entonces pues yo creo que se pierde bastante conocimiento y bastantes oportunidades de conocer lo que ocurrió en el pasado a través de estas muestras. Entonces digamos que la arqueología que no es de emergencia, sino digamos una arqueología más planeada, más estudiada, generalmente la hacen las universidades o algunos institutos o lo que sea, o algunos, pues digamos muchas veces algún gobierno comisiona a alguna universidad para que haga un estudio de ese tipo. Pero digamos, es una situación bastante irregular dependiendo de las zonas, dependiendo del interés que los gobiernos le ponen a este tipo de ciencias. En América mm, parece que no ha sido muy intenso pues este trabajo. De todas maneras, esta periodización que tenemos aquí abajo, vamos a mirarla para América, ¿cómo sería? Aquí podemos ver algo y es que eh, cuando hablamos ahora del código de colores, hablábamos, por ejemplo, del modo 3, eh, que correspondería, pues, digamos, a unas lanzas, o, perdón, a unas herramientas que tienen características ya muy específicas, ya tienen cierto nivel de pulimiento, tienen algunas especies como de sierras, puntas triangulares, etcétera. Este tipo de herramientas sería lo equivalente al Paleolítico Medio, empezaría aquí aproximadamente hace 50.000 años, eh, y aquí lo han llamado periodo lítico o paleoindio. Estos nombres, digamos, son diferentes a los nombres europeos. El periodo arcaico, digamos, sería un modo aproximadamente similar a este paleolítico superior de modo 4, más o menos. Ese periodo arcaico tiene como dos partes, un arcaico temprano y un arcaico tardío. Aquí finalmente hay un periodo, bueno, en lo que tiene que ver eh, con la parte de la edad de piedra, eh, el periodo formativo o preclásico empezando hace 3.500 años y terminando hace 1.700 años. Ya estamos hablando de esta parte del 292 después de Cristo aproximadamente. Bien, entonces miren que para América esto está un poco más desplazado, es un poco diferente. Hay que tener en cuenta que se supone o lo que se piensa es que el humano, el género Homo y específicamente el Homo sapiens pasó de Eurasia a América. Se cree, o digamos una de las teorías iniciales, una de las teorías que se plantearon, o que es la más conocida, digamos, habla de que esta gente de Eurasia pasó a América hace 15.000 años. O sea, estamos hablando en este punto, más o menos. Sin embargo, yo comencé esta periodización hace más o menos 50.000 años. Y eso obedece a una razón, y es que hasta hace muy poco se han encontrado ya copiosas evidencias de actividad humana anterior a 15.000 años en América, lo cual quiere decir que la teoría de población de América por el estrecho de Bering desde Norteamérica está, digamos, es incorrecta. No quiere decir que no quiere decir que no sea posible, que no hayan pasado por ahí algunas personas en esos momentos, pero lo que eso quiere decir es que aparte de eso pudo haber habido, o de hecho parece ser que hubo otra migración, o por otra parte, o de otro modo, pero no sabemos de qué modo fue. Entonces, por esas evidencias que se han encontrado recientes,
es que inició esta periodización aproximadamente hace 50.000 años. Entonces eso es un aspecto a tener en cuenta en lo que se refiere pues a América. Entonces como ya es una gente que venía con un nivel técnico desarrollado desde Eurasia, por eso esta parte americana no tiene una edad de piedra temprana, ¿cierto? Un periodo aquí, digamos, de piedra poco pulida. Ya cuando estamos en este punto, ya los instrumentos de piedra vienen ya con cierto pulimiento, vienen con cierto desarrollo importante. Por eso aquí es que aparece una interrogación, porque no sabemos exactamente desde cuándo hasta aproximadamente el año 10.000, aquí hay un error, hasta aproximadamente el año 10.000 fue que, o es que digamos, se considera este periodo lítico o paleoindio. Bien, entonces, como les decía, estas son las periodizaciones que vamos a revisar para en todo este asunto del hombre. Es decir, muy rápidamente vamos a cubrir lo que llamamos prehistoria y un periodo que se llama historia en esta parte de la exposición. Finalmente, quería poner aquí este pequeño cuadro para indicar dónde estaría ubicada la última glaciación, en qué punto de esta cronología. Más o menos acá, entre hace 110.000 años, estaba en Europa el Paleolítico Medio, ¿cierto? Y termina hace 10.000 años aproximadamente. A partir de acá, hacia la derecha, es que empieza todo ese periodo como que se conoce como neolítico y la edad de los metales y luego pues la historia. A partir de esta última glaciación en adelante es donde, digamos, un poco antecitos es donde empieza a subir el nivel del mar, aproximadamente desde el 20.000 o el 21.000, cuando se llega al máximo de la edad de hielo, o sea, al máximo frío, empieza entonces a calentarse la Tierra a partir del 20.000 y en la medida que los glaciares que estaban en los polos se licúan, pues empieza a derretirse esa agua y a subir el nivel del mar, digamos, inundando una gran cantidad de territorios que estaban antes, aproximadamente, pues antes de ese año 20.000. Entonces, eso es importante porque más o menos hasta el año 7.000 es donde está esa subida en el nivel del agua, una subida de más o menos 120 metros y a partir de ahí se estabiliza y ya queda, digamos, en un punto. Si seguimos con el calentamiento global, lo más probable es que los polos se sigan derritiendo y el nivel del mar siga subiendo, inundando algunas regiones del mundo actual. Eso, digamos, es algo que es muy probable que pase en el futuro.